Ya. Vamos a ver entonces, y ya está grabando su compañera, por lo que espero que guarden un poquito de silencio. Van a colocar en su cuaderno las zonas trigonométricas y su subtítulo, terminando se los voy a sellar. El uso del teodolito. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, debemos tomar en cuenta un ángulo que se llama ángulo de elevación. Ese ángulo de elevación está formado por un lado que se llama visual y una línea imaginaria que se llama horizontal. Pero eso lo vamos a ver directamente con una aplicación. Aquí ya traigo un teodolito. Imaginemos que lo que queremos hacer es tomar la altura desde el filo hasta el piso, ¿correcto? Y le voy a pedir a la maestra que se mueva un poquito más para allá, por favor. ¿Cómo le vamos a hacer? Yo les voy a entregar a ustedes una cuerda como esta a cada equipo. Ya tiene aquí unas marcas que corresponden a medidas de a metro, metros por metros. Entonces, lo primero que tengo que tomar en cuenta para poder utilizar el teodolito es una medida de base, como todas las que hemos ocupado. Esa medida de base, en este caso, le voy a pedir aquí a Eric que me ayude. Vamos a tomar 3 metros, ¿correcto? En este caso yo tomo 3 metros, 1, 2, 3, hasta aquí. ¿Sí? Hacemos una marca. De hecho, hacemos una marca y ya sabemos que aquí están los 3 metros. Nos vamos a depositar sobre los 3 metros. Vamos a tomar nuestro teodolito, ¿sí? Y tenemos que ver, tenemos que colocarlo lo más que podamos a nuestro punto de visión. Y en este extremo debe de verse el filo de arriba. El filo de arriba, donde hace escuadra. Ahí, donde termina la ventana. ¿Correcto? Esa parte tiene que quedar exactamente aquí en medio para que salga lo más exacto posible. ¿Correcto? Entonces la tomamos y tomamos nuestro ángulo. Resulta que es aproximadamente 65 grados. ¿Correcto? Entonces vamos a dibujarlo aquí. Ahí está. El ángulo que nos dio con el teodolito fue este. ¿Cuánto había dicho que era? 65 grados aproximadamente. Pero ese no es mi ángulo de elevación. A esta línea, que es donde yo tenía mi teodolito, se le llama visual. Y a esta línea se le llama horizontal. Estas líneas tienen ustedes que trazarlas de manera imaginaria, ¿correcto? ¿Por qué? Porque ustedes lo que tienen que formar es un triángulo ¿de qué tipo? Rectángulo. Entonces, aquí ya habíamos dejado una pequeña definición de un ángulo de elevación. ¿Qué se supone que es el ángulo de elevación? ¿Está formado por quién? Por la visual y la horizontal. Eso significa que es este de aquí. Por eso siempre les preguntaba, ¿cuánto suman los ángulos interiores de cualquier triángulo?
Entonces significa que ¿cuánto vale aquí mi ángulo? ¿Cuánto vale? Aproximadamente 35. 35. 25. 25 grados. ¿Por qué? ¿Por qué? 90, bueno, es que Claro, ya sabemos que este ángulo es de 90 grados, este ángulo es de 65 y por tanto, si yo lo sumo y se lo resto a 180, el resultado me va a dar 25 Grados. o, visto de otra manera, si la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados, si yo aquí ya tengo 90, ¿cuánto deben sumar estos dos? 90, exactamente. Simplemente a 90 le tengo que restar la cantidad que tengo y ya me da, en este caso, 25. Este 25 es mi ángulo de elevación, es el que voy a ocupar. Por tanto, yo aquí ya le di una medida. ¿Cuánta medida le di? 3 ¿3 qué? metros. Correcto. Pero fue del piso, ¿no? 3 metros desde el filo de abajo hasta acá. ¿Correcto? Pero no serían las pies de ese tipo. Ah, muy bien. Buena visión. Significaría que está hasta acá, ¿correcto? Y si yo digo que esta es paralela a esta y está a la misma distancia, aproximadamente son los 3 metros. ¿Correcto? Ahora, lo que sigue es tener que elegir una de las 3 razones trigonométricas. ¿Correcto? ¿Cómo sabemos cuáles son? ¿Cuál es la que debemos elegir? Pues tenemos a seno, coseno y tangente. ¿Y qué es lo que decimos? Coca. Okay. La manera más fácil de saber, tenemos que identificar en nuestro triángulo rectángulo que hemos formado quién es este cateto. ¿Quién es? Entonces significa que yo tengo un cateto adyacente que vale ¿cuánto? 3 metros. Y también tengo mi ángulo de elevación. El ángulo, ¿cuánto mide? 25 grados. 25 grados, correcto. Así que si ya tengo el cateto adyacente y tengo también el ángulo y yo quiero obtener esta parte de ahí que viene siendo esto de aquí, ¿qué cateto es este? Cateto opuesto, correcto. Si es cateto opuesto, ¿cuál de mis 3 razones trigonométricas está utilizando estos valores? Cateto adyacente, cateto opuesto y el ángulo. ¿Cuál de los 3? ¿Coseno? Coseno. A ver, espera. Coseno utiliza cateto adyacente e hipotenusa. ¿Cuáles tienes? Yo no tengo hipotenusa. Entonces es tangente. Tangente, ¿por qué? Porque utiliza cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces tenemos tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Cuánto vale nuestro ángulo de elevación? 25 grados. Entonces tenemos la tangente de 25 grados es igual. ¿Tengo yo el valor de cateto opuesto? No. ¿Tengo el valor de cateto adyacente? Sí. ¿Cuánto vale? 3 metros. 3 metros, correcto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Se despeja. Despejar, así es. Y cuando despeje, ¿cómo me va a quedar? Cateto opuesto. Es igual a la tangente del ángulo. Correcto. Tangente del ángulo de 25 grados por 3. ¿Ok? ¿Cuánto me da la tangente del ángulo de 25 grados? 75. ¿Cuánto? 75. Punto 40. ¿Ya lo sacaron? Punto 466. Punto 466. ¿Cuántos decimales dijimos que íbamos a utilizar con las razones? 3. Correcto. Entonces, esto lo multiplicamos por 3 y ¿cuánto nos da? 1.2. Háganlo con su calculadora. ¿Cuánto nos da? 1.358. ¿Cuánto? 1.3 ¿qué? 98. Lo vamos a dejar en 3,9 porque dijimos que cuando lleguemos a un resultado lo vamos a dejar en ¿cuántos decimales? 2. Entonces aquí ¿en qué unidades está? Metros, claro que sí.
Ya con eso tenemos cateto opuesto. Pero resulta que de todo nuestro triángulo, esta medida, ¿a qué corresponde solamente? Al cateto opuesto. Significa que solamente es esta parte de aquí del triángulo, claro que sí. Vamos a hacerlo acá. Esto es lo que vale 1.39 metros. ¿Qué necesito hacer para obtener la medida completa? No. ¿Qué hace falta? Sumar la altura del cateto opuesto más la altura del sujeto. La altura del sujeto. La altura del sujeto es lo que me hace falta hacer con ustedes. Les voy a tomar la altura a su vista porque es ahí donde inician con su teodolito. Entonces, vamos a ver cuánto es mi altura, puesto que yo fui el que utilizó el teodolito. No. Gracias. Ok. Es aproximadamente 1.60. Entonces, aquí tenemos que la altura del sujeto a la vista, perdón, es de 1.6 metros. ¿Qué me faltaría hacer? Sumar. Simplemente sumamos que la altura es igual a 1.6 más 1.39. ¿Cuánto me da esto? 2.99. Y ahí está nuestro resultado. Veamos que si esto es cierto o no. Dice que la altura es de 2.99. Ahí está, 2.98. ¿A qué creen que se deba esa diferencia? A que nada ¿Ande? No es tan exacto la medida del ángulo que yo tomé. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el movimiento de mi mano, con la ubicación, con la cercanía que puedo tener con él. Por eso es que los topógrafos que utilizan teodolito, sus aparatos tienen un infrarrojo electrónico que les ayuda a generar un ángulo más exacto. Y por eso las medidas son más precisas. Entonces, entre más exacto sea la medida, entre más exactos sean los aparatos, más cercano se va a hacer a la medida real, ¿correcto? Entonces, en este caso, vamos a obtener solamente medidas aproximadas. ¿Y cómo quiero que trabajen? Es así. El día de mañana, el día de mañana vamos a salir, les voy a entregar sus teodolitos, también les voy a entregar la cuerda con la cual van a medir. Todo equipo va a tener una. Van a tomar una distancia. ¿Qué distancia podría ser si queremos tomar la altura de un edificio? 3 metros. ¿O qué otra medida? 5, 10, 20. Exacto. Podemos tomar cualquier medida y lo importante es el ángulo y la ubicación que vamos a tener, ¿correcto? Cada uno de ustedes los voy a medir hasta el tamaño de sus ojos y significa que va a haber variaciones de distancia, ¿cierto? Variaciones de altura. Por tanto, ustedes van a tener diferentes ángulos aun cuando estén a la misma distancia. Si eligen la distancia de 5 metros, hay unos que van a tener un ángulo más abierto y otro más cerrado. Por la altura. Por la altura que cada uno tiene. ¿Correcto? Significa que van a obtener 3 resultados, o en los equipos que son 4 resultados aproximados. ¿Cómo le haríamos para obtener de esos 4 resultados uno que estuviera más cercano a los 4? ¿Cómo lo obtenemos? Si tenemos 4 resultados y quiero obtener uno, El mediano. ¿porcentaje? Sacamos el promedio, sumamos nuestras medidas que nos hayan obtenido y sacamos un promedio entre 4 o 3, según sea el caso, para obtenerlo lo más cercano posible. Eso es lo que ustedes van a hacer el día de mañana, ¿correcto? Lo van a hacer en equipo, les voy a entregar una hoja y ustedes me lo van a hacer ahí. ¿Tenemos que hacer todo eso?
en este momento pueden escribirlo. Ahorita continuamos con esto.